Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por invitar a Cidout para moderar esta mesa redonda. Gracias a Cernauto. Gracias a los participantes en esta mesa redonda del máximo nivel. Vamos a hablar sobre sociedad y transición energética. La transición energética tiene una ligación clarísima o muy importante con la evolución de la sociedad. Estamos hablando de una transición energética que es una transición energética probablemente la más importante que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos que cambiar desde una economía que está fundamentada en el uso de combustibles fósiles, que eran muy cómodos y todas las tecnologías de uso final se desarrollaban o están muy desarrolladas y muy ajustadas, a una economía dentro de 27 años, ¿no? En 2050, en la que finalmente tengamos unos combustibles o tengamos unos recursos energéticos completamente distintos. Serán recursos energéticos que no aportarán carbono a la atmósfera. Eso es algo que atañe a todos los sectores, no solamente, como estábamos escuchando anteriormente, al sector de automoción, el sector de transporte en general, pero también el sector de edificación o el sector industrial se ven muy afectados por este cambio que tenemos que sacar adelante. Y que es un cambio que por primera vez, probablemente, en cuanto a lo que tiene que ver con la energía, se motiva por una cuestión moral, ¿no? Tiene una motivación moral. Queremos que el cambio climático, que está empezando o que se ve ya cómo va evolucionando desde hace un tiempo, pues nos afecte lo mínimo posible, aunque ya está claro que nos va a acabar afectando, ¿no? Bueno, con los ponentes que tenemos vamos a hablar de tres ejes fundamentales, ¿no? Vamos a hablar de esa relación de la transición energética con la sociedad a través de lo que habitualmente en la estrategia o en las estrategias de transición energética se denominan la estrategia de transición justa. Nadie debe quedar atrás, debe haber una adaptación en paralelo a la de esta transición, a este cambio tecnológico, debe haber una adaptación por parte de la sociedad, ¿no? Los ciudadanos, los territorios y finalmente también las propias empresas o los sectores, ¿no? Hablaremos también de los retos. Hasta 2050 tenemos por delante unos retos pues, que son muy importantes. Parece que queda muchísimo tiempo, pero está el reto, es tan descomunal lo que hay que hacer, que probablemente no tengamos tanto como imaginamos, ¿no? Se está hablando de hitos intermedios, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, por primera vez en los planes energéticos se habla del clima, ¿no? Ese Plan Nacional Integrado ya habla de que el 42% en el horizonte de 2030, tal y como es la jornada que tenemos hoy, ¿no? En relación a lo que tenemos hoy, pone unos objetivos de que el 42% del uso final de la energía sea un uso ya descarbonizado. Ya digo, esto atañe claramente a todos los sectores, ¿no? No solamente al sector de automoción. Tenemos una producción eléctrica muy ventajosa desde el punto de vista que ya está muy descarbonizada, cada vez más, probablemente a esta hora más del 50% de la energía eléctrica que se está volcando a la red en España tenga un origen solar. No sé exactamente cuánto habrá de eólica, tenemos una parte nuclear. Probablemente este año, contando todos esos componentes descarbonizados, igual estemos cercanos a un 70%, incluso superándolo, de aportación de este tipo de recursos energéticos a la generación eléctrica, ¿no? El cambio está siendo importante, pero lo que queda por delante es mucho más importante y en relación al sector, pues ya sabemos lo importante que es esa prohibición de vender vehículos que tengan combustibles fósiles a partir de 2035. Y finalmente hay otra parte muy importante que tiene que ver con nuestro sector. Cómo el sector finalmente, que es un sector que produce bienes que finalmente son transformadores de energía, pero que por otra parte es un sector industrial. Y un sector industrial que por lo tanto va a estar también incumbido por este cambio en cuanto a los recursos energéticos, en cuanto a las energías que se utilicen. Bueno, voy a empezar preguntando a Lorea justamente por estas cuestiones, ¿no? Me gustaría saber qué supone desde el punto de vista económico-financiero la transición energética para los proveedores y también si está afectando la transición energética, como anteriormente afectó el COVID, etcétera, a las cadenas de suministro. Desde vuestra experiencia, ¿cómo está siendo esta afectación? Buenos días a todos. Empiezo por decir que me parece un drama, me parece una desgracia que algo que objetivamente es positivo, que es la descarbonización de un sector,
tenga que acabar por las circunstancias, por el contexto, percibiéndose con un sesgo negativo, incluso amenazante, por muchos proveedores, ¿no? Que así es como lo percibimos. Y es que las exigencias son muchas. Se nos exige ser competitivos, igual, inversión. Se nos exige estar en la vanguardia tecnológica, igual, inversión. Se nos exige digitalizarnos, industria 4.0, 5.0, igual, inversión. Transición energética, inversión. Inversión, 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 con el pequeño matiz, además, en que estamos con menor volumen y más coste. No se me ocurre otra tormenta perfecta que comentábamos antes, ¿no? Y aún así ahí estamos y aún así nos piden ese reto de subir un 8000, escalar hasta el Everest y además sin oxígeno. Bueno, pues que nos den un poco de oxígeno, ¿no? ¿Dónde están las oportunidades? Vamos a tratar de compensar. Las oportunidades, y lo voy a ligar un poco a ese cambio de cadena de suministro que estamos viendo. ¿Qué nos han enseñado los últimos años? Que el sentido común impera, que el sentido común nos dice que el suministro tiene que seguir teniendo una base diversificada importante, que ese tiene que ser un mantra básico. Nos ha enseñado también que tenemos que hacer un diagnóstico de nuestra cadena de suministro y pensar cuáles son aquellos componentes y materiales críticos en los que tenemos que garantizar la disponibilidad. Y uniéndolo a las oportunidades, nos ha enseñado que hay un nuevo balance, un nuevo equilibrio entre la deslocalización que busca la optimización financiera y la localización de la cadena de suministro y la cercanía al proveedor. Tenemos grandes fabricantes aquí en España. Es el momento de demostrarles que nosotros, los proveedores españoles, estamos aquí y estamos a la altura para esa cercanía. Están inevitablemente abocados a nosotros. Demostrémosles que estamos ahí. Muchas gracias, Lorea. A Ricardo le quería preguntar en relación a los objetivos. Los objetivos son muy exigentes. No sé si llamarles ambiciosos, exigentes, generan probablemente un cambio que ha de ser demasiado rápido, aunque parezca que hay mucho tiempo por delante. El sector de automoción al final acaba suministrando un bien que está inserto en nuestra cultura de forma completa, ¿no? La cultura de los países desarrollados, incluso de los no tan desarrollados, un automóvil está perfectamente inserto, ¿no? Esa independencia, esa libertad de movimiento. La pregunta que quería hacer es si realmente es posible alcanzar los objetivos de descarbonización marcados, a lo que se están marcando desde Europa, esos objetivos tan exigentes, manteniendo esa movilidad, esa cultura a la que estamos acostumbrados. Pues buenos días. Yo quiero pensar que sí que es posible, pero no es fácil, ¿de acuerdo? Entonces, la base para conseguirlo es algo que abunda en este sector, que es tecnología, capacidad de innovación, esfuerzo, y creo que con esa base se puede conseguir. Pero insisto, no es fácil. Y no podemos perder de vista una cosa, se decía antes, lo que no podemos hacer, por mucho esfuerzo, mucha tecnología, es imponer a la sociedad, al usuario, que compre esos productos, esos vehículos eléctricos o esos vehículos con unas características diferentes. Entonces, tenemos que aplicar esa tecnología y esa capacidad de innovación para casar la descarbonización, hacerla atractiva, como decía Lorea, con un producto atractivo. Evitar esa demonización, qué palabra más fea, demonización del vehículo, de manera que mantengamos la movilidad, porque no nos engañemos, la movilidad forma parte de nuestra sociedad, de nuestro desarrollo económico, de nuestro desarrollo social. Es una forma, llamémoslo, de libertad que no debemos perder. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar las mejores tecnologías que nos apoyen en hacer ese esfuerzo de inversión, de innovación, para que podamos aplicar todas las soluciones. Y cuando hablamos de descarbonización, por supuesto, ponemos en primera página la electrificación, y está claro y es correcto, pero debemos ir más allá. Cuando se habla de descarbonización no se habla solamente de descarbonizar el vehículo privado, se habla de descarbonizar la movilidad, el transporte. Ahí hay otras alternativas, ahí tenemos que dejar que esa capacidad de innovación juegue y
Ahora acabamos de ver un ejemplo de hidrógeno magnífico, muy adecuado para el transporte pesado, donde la electrificación pues, muestra un poco sus límites. Entonces yo creo que lo podemos conseguir, pero tenemos que estar abiertos a todas las soluciones tecnológicas, ser capaces de adecuar la mejor solución a cada necesidad de movilidad, de transporte, y con eso pues yo creo que sí podemos llegar, pero necesitamos que el entorno, que el regulador nos ayude a ello y dar ese mensaje positivo de que la descarbonización va a suponer una mejor forma de movilidad, no una restricción. Ajá. ¿Consideras que los motores térmicos tienen una oportunidad a futuro, aunque sea en... Bueno, a ver, tiene una oportunidad de futuro. Hoy estamos en el 2023, Europa ha dicho 2035 cero emisiones, estábamos abocados a que eso supusiera la electrificación, ahora hay una puerta ahí, y teniendo aquí a alguien de Repsol, creo que no me corresponde hablarlo mucho, pero hay una puerta ahí para combustibles sintéticos, para combustibles neutros en carbono, incluso hidrógeno dorado, qué bonito, ¿no?, que reduce. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que esto es un negocio global, que hay que estar reduciendo la huella de carbonos, haciéndola en todos los sitios, haciendo la tecnología más eficiente, pues el motor de combustión algo de futuro tiene. Por ejemplo, el motor de combustión se puede hacer que trabaje con hidrógeno y con eso ya no emite CO2. Así que me ha gustado la pregunta porque con eso insisto, dejemos que todas las tecnologías puedan ser usadas para la descarbonización porque todas tienen algo que ofrecer. Bueno, la sociedad está formada por ciudadanos. Quería preguntarte, Ángel, en relación a esto. Está apareciendo mucha normativa, mucha reglamentación que trata de implementar de alguna forma un camino para esta transición energética. Y la pregunta es en qué afecta a los ciudadanos las decisiones que se están tomando en torno a este fenómeno de la transición energética. Bueno, yo lo primero, muchas gracias Ernauto, Fundación Repsol, gracias. Lo primero que diría, va a ser un poco provocativo, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo. Lo primero, yo creo que hay dos cosas en las que no se piensa en el ciudadano cuando se hace la regulación. Primero, hay una sobreregulación tremenda. No se piensa ni en la libertad de opción del ciudadano. A mí me gustaría que se nos tratara como ciudadanos energéticos y no como súbditos energéticos. Sin embargo, se nos está diciendo claramente, no, usted tiene que comprarse esto, lo quiera yo o no, pero habiendo potencialmente otras opciones, están los fueles sintéticos, están el hidrógeno, están los bios avanzados, a partir de residuos, como también ha demostrado la profesora hace un momento. Entonces, creo que hay poco respeto sobre la libertad de opción del ciudadano en la transición energética. El 75% de los coches en España duermen en la calle. Y les estamos diciendo que ahora mismo la única opción de descarbonización es que se compren un coche eléctrico, cuando podrían estar descarbonizando y retirando emisiones hoy gracias a los productos descarbonizados, a los combustibles líquidos renovables, que además podrían estar creando industria en España y creando además autonomía estratégica para el país. Ese es uno de los temas donde yo creo que hay poco respeto al ciudadano. El segundo tema en el que hay poco respeto al ciudadano es respecto al precio de la transición energética. La transición energética yo creo que no va a ser barata. Y sin embargo, el modelo europeo se ha definido por un modelo de internalización de costes, por ejemplo, a través del precio del CO2, que además ha subido mucho últimamente. Oye, y no vaya a ser que el ciudadano quiera otra opción, las prohibiciones, como la famosa del motor térmico. Hombre, los Estados Unidos están demostrando que hay otro modelo. El otro modelo es sin prohibir nada. En Europa lo que hacemos es muy caro lo que es tradicional o más emisor para que la gente se pase a lo menos emisor. Me parece una opción, es una estrategia. En Estados Unidos la estrategia es aquello que está descarbonizado y que potencialmente ahora quizás, porque la tecnología no está tan madura, es menos competitivo, llevarlo al mismo precio que la tecnología más tradicional, de tal manera que hace muy atractivo. ¿Y de qué manera además? Con cualquier tecnología. No hay un veto a una u otra. Todo se hace, el apoyo se da en función del nivel de emisiones de esa tecnología. Entonces, bueno, me parece un modelo bastante más acertado y, por tanto, a mí me gustaría que en un momento de cambio en el que estamos repensemos no los objetivos, que no es malo que sean ambiciosos, sino la forma de llegar a esos objetivos. Imagino que estás hablando de combustibles y de los propios biocombustibles, ¿no? Sí, exactamente. Probablemente estén un poco ahora
vilipendiados, ¿no? Lo que yo y diría... que representan una solución igual a cortísimo plazo, Claro. ¿no? En la propia transición hacia lo que sería igual a futuro una electrificación. Yo lo que diría es que llamar al coche eléctrico... Claro que la electrificación, confundir electrificación con descarbonización es un error de concepto de transición energética, perdón. Pero es que además, claro, estamos con el coche eléctrico en China. Bueno, el mix energético de China, la producción eléctrica en China se basa en carbón. O sea, es todo un poco engañoso. El coche tradicional, mientras el combustible sea renovable y sea cero emisiones netas, ¿por qué va a tener que ser prohibido? Además, es una forma de acceder de forma inmediata y de que todos accedan, no solo la gente privilegiada que se puede comprar un tercer coche para acceder eléctrico al centro de las ciudades. Que claro que hay que ir a por el coche eléctrico, claro que es una buena opción cuanta más electricidad renovable haya, pero no es la única opción. Gracias. Bueno, continuando con Lorea y con el sector, nos preguntamos cómo están afrontando las nuevas exigencias medioambientales y de sostenibilidad los proveedores de automoción. Os pido brevedad porque resulta que el tiempo se nos Decía el otro día yendo. Yosuyon Imaz, que me encantó, que necesitamos una transición energética moderada, no revolución, que las revoluciones dejan muertos y que el muerto aquí puede ser la industria. Es una reflexión que suscribo y me declaro fan número 1 de Yosuyon diciendo este tipo de cosas. Es verdad, las regulaciones, sobre todo lo que estamos viviendo en Europa, tienen una combinación muy compleja, que son los grandes objetivos con tiempos muy duros. Hoy hablamos de personas, hablamos de que no podemos dejar atrás, esa frase que repetimos todos, no podemos dejar atrás a ningún player del sector, a ninguna persona del sector. Y eso exige una combinación. Exige una combinación de apoyo institucional, ha hablado todo el mundo que ha hablado hasta ahora de él, un apoyo institucional que tiene que ser directo, sencillo en su acceso, que tiene que ser incondicional y que esperamos que fluya en el sector hasta el último de los players. Pero no me quiero quedar ahí echando balones fuera. Creo que tenemos que reflexionar también aquí en interno y hablar de nuestra implicación, ¿no? Quizás es porque soy mujer, soy madre y vengo de Euskadi, donde el matriarcado y la familia es tan importante. Creo que muchas veces pensamos y tenemos que pensar en los proveedores como una familia. Es inevitable pensar que nosotros, los proveedores, tenemos que hacer frente común y tenemos que ayudarnos entre nosotros. Es inevitable hacer la reflexión de que hay proveedores con más facilidad de acceso a recursos que otros y tienen que ayudar a otros proveedores. Por eso quiero poner en valor dos cosas. Proyectos colaborativos dentro de los proveedores. Pongo un ejemplo. CIA Automotive tenemos un proyecto que se llama el Supply Chain Race to Zero, intentando ayudar a todos nuestros proveedores que quizá no tienen el conocimiento sobre la transición sostenible. Queremos ayudarles. Pensemos que tenemos todos un Scope 3, pero es que también nosotros somos el Scope 3 de alguien y eso es muy importante. Y segundo, quiero poner también en valor la asociación, Sernauto y otro tipo de asociaciones de proveedores. En tiempos tan convulsos como esto es el momento para que sea un punto de encuentro y sobre todo fuente de los proyectos colaborativos que ahora mismo necesitamos tanto. Gracias, Olaya. Lorea. Iba a preguntar a Ricardo Olaya ahora en relación a lo que estabas comentando antes. ¿Dónde se encuentra España? ¿Dónde nos encontramos en esta transformación? ¿En qué punto estamos? Bueno, pues yo creo que se ha hablado bastante esta mañana de que ahora mismo estamos un poquito por detrás, al menos en mercado, ¿de acuerdo? La pregunta es por qué y la pregunta es cómo vamos a salir de esa posición. Tenemos un sector energético puntero, con un nivel de electricidad verde muy elevado, con empresas muy importantes que están trabajando en alternativas, tenemos unas condiciones climáticas excelentes para invertir más en energía verde, etcétera, con lo cual tenemos ahí una buena base, porque al final si la energía no es renovable, el vehículo no es realmente sostenible, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí tenemos un sector aquí representado muy potente y lo que tenemos que hacer es convencernos de que hay que cuidarlo, hay que ayudarlo
hacer esa transición, porque es lo que nos mantiene competitivos, nos mantiene el empleo y nos va a acelerar esa transición, porque si seguimos importando coches caros, eléctricos, pues por mucho que haya esa deducción tan positiva que se ha anunciado esta mañana, el mercado será limitado. Con lo cual yo creo que tenemos que mejorar la regulación, hacerla más sencilla, realmente apoyar esa transformación industrial y, se decía antes, considerando la electrificación, estoy de acuerdo, como el factor de descarbonización del vehículo privado más importante, pues trabajar en infraestructura y trabajar en que realmente sea una opción atractiva al consumidor, porque si lo forzamos no lo vamos a conseguir. Así que yo creo que estamos digamos, un poquito retrasados, pero sabemos lo que tenemos que hacer para tener el liderazgo que siempre hemos tenido en automoción. Estamos calentando motores, ¿no? Muy bien, y finalmente nos queda muy poco tiempo, nos quedan solamente 2 minutos y vamos a concluir con esto, Ángel. Estamos hablando, he empezado al principio hablando de esa parte, de ese componente que tiene la transición energética, que es que sea justa, ¿no? ¿Estamos consiguiendo que la transición energética sea justa? Yo diría claramente que parcialmente no, al menos. O sea, me horroriza cada vez que se habla de eso de las subvenciones europeas o no sé qué, a las regiones que se quedan atrás y este tipo de historias. Yo lo que creo es que la transición justa es la que crea más industria y, sobre todo, no cerremos la que hay antes de que la nueva funcione. Es la que crea empleo. Y claro, yo creo que España tiene que hacer una reflexión, pero la que es asequible, porque esto en infraestructuras y en otras cosas nos va a costar un dineral. Por tanto, yo creo que España tiene que hacer una reflexión sobre la transición energética. Todas las tecnologías tienen que estar a nuestra disposición y tienen que competir, pero también tenemos que hacer un plan estratégico de país de dónde están nuestras fortalezas en la transición energética. Es evidente que en la energía eléctrica renovable hay una gran opción, pero evidentemente España, por ejemplo, nosotros vamos a construir una planta para producir metanol verde en Tarragona que va a reciclar, como se ha dicho anteriormente, de 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos. Bueno, nosotros tenemos residuo agrario, tenemos capacidades tecnológicas, yo no quiero que repitamos la experiencia de que el dinero de los impuestos de los europeos y los españoles se vaya a crear empleo industrial en otros lugares, como ha sido en Corea y en China. Entonces, tenemos que hacer la reflexión de dónde están nuestras fortalezas y en qué cosas España puede invertir en generar una industria autóctona sin tanta dependencia exterior, a ver si vamos a dejar de depender del petróleo y vamos a depender de China para el resto de nuestra vida. Entonces, sin tanta dependencia interior, y vuelvo al tema, en el hidrógeno tenemos una gran posibilidad, en los combustibles líquidos renovables nosotros tecnológicamente vamos a estar en los fueles sintéticos, aún no están tan maduros, pero en los biocombustibles avanzados la tecnología está avanzando muy deprisa y ahí yo creo que hay nichos de mercado, repito, igual que en otras, es evidente que en todo lo que son las tecnologías de generación renovable, ojalá atraigamos industria y no solamente la adquiramos fuera. Entonces, ¿es justa? Hombre, descarbonizar siempre va a ser justo, pero debemos hacerlo al coste más razonable posible. Muy bien, hemos acabado con el tiempo. Muchísimas gracias, muy interesante vuestras aportaciones que habéis hecho. Muchas gracias por escucharnos a todos. Vamos a dar por finalizada la